día de ayer alcanzamos a estudiar los conceptos de Dios es eterno, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios es eterno. Decíamos, por ejemplo, que no tenía principio ni fin, que está reinando desde la eternidad y hasta la eternidad, que el tiempo es una de sus creaciones, por tanto Dios es eterno. La segunda cosa que veíamos es Dios es inmutable. Entonces, por ejemplo, en Malaquías 3:6 decíamos, porque yo Jehová no cambio. O sea, esto es la inmutabilidad de Dios, no cambio. Quiere decir que Dios no está cambiando en su propósito, en su carácter, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 1 Samuel 15:29 dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta es la inmutabilidad de Dios. Su carácter siempre es fiel, su carácter siempre es el mismo. Ahora, en Jonás, por ejemplo, 3:10, dice que cuando Jonás predicó el mensaje y ellos inmediatamente entraron en ayuno y arrepentimiento y toda esa cuestión, entonces dice, versículo 10 de Jonás 3, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la inmutabilidad de Dios en ese pasaje? ¿No? Entonces, no, Dios se mantiene en su carácter y definitivamente Él no cambia en ese sentido. Sigue odiando el pecado, sigue amando la justicia, ¿no? Pero la realidad es que Nínive fue el que cambió. Aquí quien cambió fue Nínive. Es decir, Nínive estaba caminando en un camino de pecado y Dios les advirtió, la consecuencia de seguir caminando por ese camino es que ustedes van a ser destruidos. Ahora, como siempre pasa, también Dios tiene un plan para aquellos que caminan rectamente en su palabra. Entonces, si caminas rectamente en su palabra, este será tu destino. Pero si caminas en el camino de la desobediencia, este será tu destino. Entonces ellos dijeron, ok, ya no queremos ir por allá, ahora vamos por allá. Ok, entonces ahora ese es su destino, ¿cómo lo decimos? Su carácter sigue siendo el mismo, ¿no? Solamente que Él está estableciendo un camino para el obediente y un camino para el desobediente. Entonces, en ese sentido es que lo dice Jonás, ¿no? Jonás no dice que Dios se arrepintió en el sentido como que Dios cambió su voluntad. De un momento a otro dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Hoy amanecí de mejor genio, entonces a pesar de que ustedes sigan así, yo los voy a bendecir. No, es que todo el pueblo de Nínive entró en arrepentimiento, hasta las vacas y los animales hicieron ayuno, todos en arrepentimiento, todos ¿no? Y finalmente entonces Dios dijo, ok, entonces ya no van a entrar en juicio, van a entrar más bien en mi bendición. Y por eso Jonás se puso tan bravo, porque Jonás no quería que Dios hiciera esto. O sea, Jonás dijo, pero ¿cómo es posible que Dios no cumplió su juicio? Y finalmente, o sea, Jonás se sentó a mirar cómo se destruía la ciudad, porque como que alquiló un lugar, así como que se puso en un lugar y dijo, vamos a ver cómo es que Dios destruye la ciudad. Y se llegó el momento y no pasó. Jonás estaba con la piedra afuera, que si a Dios no cumplió lo que dijo a través de mí. Es que Dios estaba llamando al pueblo a arrepentimiento. Ya que se arrepintieron, ok, entonces no va a venir el juicio, va a venir entonces la misericordia, ¿no? Y creo que, o sea, sigue siendo así. Tú entras, digamos, tú estás en desobediencia a Dios y vas a sentir las consecuencias de tu desobediencia, ¿no? Y si tú estás en obediencia a Dios, pues vas a recibir la bendición de la obediencia. Es que es lógico, ¿no? ¿No es verdad? Pero muy bien. Y lo mismo, por ejemplo, en el pasaje de Génesis 6:6, cuando dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra y le dolió
en su corazón, ¿no? Entonces, fíjese que ahí no es que Dios haya cambiado de planes o algo así, sino que definitivamente se llegó a este punto en donde la maldad del hombre llegó a un nivel tal que Dios decidió, mire, ya definitivamente no voy a luchar más contra esta raza humana, voy a dejar solo una familia, la familia de Noé, y decido acabar con el resto. Y va a haber como un nuevo comenzar, ¿no? Entonces, pues es como el trato de Dios con su gente, pero el carácter de Dios se mantiene el mismo. No sé si me hago entender. Entonces Dios es inmutable en carácter, es inmutable en propósito, pero es dinámico, como te lo decía. Es dinámico en que reacciona y acciona con el ser humano en la medida en que el ser humano también responde o no responde a su llamado y a su voluntad. No sé si me hago entender. Entonces, Dios es inmutable en unas cosas y en otras cosas es dinámico. Es decir, que Él va hablando, haciendo, ¿no? Llevando a su pueblo en un proceso de enseñanza en el que a veces tiene que amenazar, a veces tiene que llamar, a veces tiene que decir, hey, si siguen por ahí va a pasar esto, pero si cambian entonces va a pasar esto otro, ¿no? No sé si recuerdan ustedes ese famoso pasaje en donde Isaías va y le profetiza al rey Ezequías y le dice, Ezequías, parece que Ezequías se llenó de orgullo a raíz de las victorias que tenía tan tremendas, ¿no? El segundo rey mejor de Israel. No sé si siempre tenemos esa lucha, ¿no? ¿Quién fue? ¿David, Josías o Ezequías? Bueno, cualquiera de los tres, la verdad que fueron tres grandes reyes. Pero Ezequías parece que tuvo su momento oscuro y se llenó de orgullo. Y entonces Dios le envió a Isaías y le dijo, arregla todo porque Dios te va a llevar ya. Y entonces, básicamente lo que está diciendo Isaías es, si sigues en esas, te toca irte ya. ¿Ya? Entonces Isaías, el rey Ezequías tan pronto se va a Isaías, se pone a llorar y dice, Señor, no, por favor, no, por favor, no. Me arrepiento, cambio, yo quiero cambiar. Y cambia en su corazón. Y no está saliendo Isaías del palacio cuando Dios le dice, hey Isaías, Señor, dime, vuélvete a hablar con el rey. Pero si acabo de salir de allá, no importa, vuélvete. Dile que como se arrepintió, entonces que le concedo 15 años más. Entonces, ¿Dios cambió su carácter? No, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuándo diríamos que cambió su carácter? Cuando Ezequías sigue igual. Ezequías recibió la palabra de Isaías y dijo, ay, me importa 5, pues si Dios quiere ser así, pues que siga, que haga lo que quiera. Yo voy a seguir aquí igual. Entonces, y que Dios le diga a Isaías, Isaías, bueno, hagamos una cosa, dile que 15 años más. Ahí sí diríamos, wow, Dios cambió su carácter. O sea, Dios ahora empezó a bendecir el pecado, ¿no? Wow. Entonces, ¿sí me hago entender? Pero Dios no, porque Dios dice, ok, mientras el rey esté en esta actitud, va a morir. Pero si él cambia esta actitud, entonces le voy a dar 15 años más. Va a vivir. No estoy cambiando de planes, estoy simplemente colocando delante de ti el camino, como decía en la ley, estoy colocando delante de ti la vida y la muerte. Tú decides si quieres caminar hacia la muerte, pues va a llegar la muerte. Y tú decides si quieres caminar hacia la vida, pues la vida está también delante de ti. No sé si me hago entender en lo que Dios es dinámico. Dios es dinámico en que siempre pondrá delante de nosotros la vida y la muerte. Y nosotros vamos decidiendo. Y Dios es inmutable en cuanto a su propósito. El propósito de Dios siempre seguirá siendo el mismo. Y el carácter de Dios siempre seguirá siendo el mismo. Él siempre seguirá siendo santo. Siempre seguirá siendo odiando el pecado. Siempre seguirá inclusive odiando al pecador. Y hay una cosa tremenda del carácter de Dios, y es que Él es capaz de odiar al pecador y amarlo a la vez. Eso lo vamos a ver en algún momento. En algún momento lo vamos a ver. Ok, entonces decíamos que Dios es eterno y que Dios es inmutable. Esto de la inmutabilidad de Dios es muy importante porque cuando nosotros estudiamos a Dios y creemos en Dios,
parte de la credibilidad de Dios es su inmutabilidad. Es decir, que mientras sepamos que Él es inmutable, entonces podemos decir, Él va a cumplir sus promesas. Él va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Él se mantiene en su palabra. ¿Me hago entender? Lo que Él dice se cumple. Entonces, uno puede estar con la confianza de que Dios es, digámoslo así, firme. No cambia. Siempre va a estar ahí. Pero es dinámico en cuanto a que siempre está mostrándole al ser humano el bien y el mal, y te pone así el camino y te dice, bueno, si quieres el mal, este va a ser el mal que te viene. Ahora, si quieres el bien, ese es el bien que te viene, tú decides. Y el ser humano entonces decide hasta un punto, ¿no? Porque hay un punto en donde Dios dice, ¿sabes qué? Ya por más que te arrepientas, ya esto se cocinó. Y ya hay momentos donde ya no hay tiempos, ¿no? Ya hay momentos donde Dios dice, mira, el tiempo es hasta acá. Se cerró la puerta del arca, ya no hay nada que hacer, ¿no? El que no entró, no entró. Y cosas así, ¿no? Bueno, no sé si me estoy haciendo entender, mis amados hermanos. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, otro atributo de Dios que queríamos, o que ayer empezamos a ver y lo dejamos ahí simplemente planteado, es que Dios es autoexistente, si se puede decir. Es que no sé exactamente cómo decirlo en otro término. Es autoexistente. Es decir, es lo que dice Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Lo ves? Tiene vida en sí mismo. Digamos, yo no tengo vida en mí mismo. Por ejemplo, yo tengo vida dada por Dios, primero que todo. O sea, yo tuve que recibir la vida a través de mis padres, y mis padres a través de sus padres, y finalmente en la cadena llega Dios a dar la vida a Adán. Entonces la vida que tenemos no es por nosotros mismos, es porque Dios se la dio a los padres y les dio la capacidad de reproducirse, que a propósito todas las creaciones de Dios tienen la capacidad de reproducirse, y dejó en la naturaleza, digamos en el universo, esa capacidad de multiplicación, ¿no? De los seres vivos a quienes les dio vida, mientras que las creaciones humanas no tienen la capacidad de multiplicarse. Las creaciones humanas son en una existencia solamente permanente, pero no se multiplican. Por ejemplo, yo no he visto nunca que el hombre diga, bueno, voy a crear un robot que se puede multiplicar, a no ser que lleguemos al día que es otro tipo de cosa en donde un robot tiene la capacidad de crear más robots, ¿no? Pero no es multiplicación real, no es que como que engendra y tiene, ¿no?, hijos y tal, ese proceso. Entonces, yo tengo una vida que recibí de Dios por un lado, y la vida eterna que tengo es la vida de Cristo en mí, ¿ya? Entonces yo no tengo vida en mí mismo, yo tengo vida en Cristo. Ahora, yo tengo vida física en Adán y tengo vida espiritual en Cristo, ¿ya? Entonces no tengo vida en mí mismo. No te creas tanto, no tienes vida en ti mismo, no te la creaste tú mismo. Mientras que Dios tiene una vida en sí mismo. Es autónomo, independiente, autosostenido. Es totalmente autogestionado y no necesita entes externos que lo sostengan. Él se sostiene a sí mismo. Es una vida totalmente, digámoslo así, no dependiente de nadie, mientras que de Él dependen todos. Esa es la definición de Dios. Mira lo que dice Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y bueno, y así sigue el pasaje, pero noten que dice que Él no habita en templos, no es honrado por manos de... O sea, no necesita nada del hombre. Él es autosostenido, se sostiene por sí mismo, es autoexistente, es totalmente autónomo, independiente, ¿no? No necesita ningún acto de adoración del ser humano, pero quiso tener una familia, y eso somos nosotros. Entonces, aquí tenemos, digámoslo así, esta mezcla entre un Dios que puede sobrevivir perfectamente solo y no necesita de nada más para sobrevivir. De sí mismo fluye la vida. Él es la vida, ¿ya? Pero, por el otro lado, es amoroso, quiere tener una familia. Y en su voluntad quiso tener una familia. ¿Por qué? Porque quiso tener una familia. Pero muy bien, la seguimos, ¿no? La seguimos con nuestros atributos de Dios. La seguimos porque todavía nos faltan bastante para ver. Por ejemplo, una de las cosas que quiero tratar es la Trinidad. ¿Será que nos metemos por ahí? Tratamos a la Trinidad. ¿Qué dicen? ¿Le hacemos el lunes a la Trinidad? ¿Ustedes qué dicen, chat? Ayúdenme a decidirlo. El lunes tratamos un poquito sobre la Trinidad y la unidad de Dios, la naturaleza divina de unidad. Un poquito, no me voy a meter. En estos días no alcanzo a ver tantas cosas, pero veo lo suficiente para que nosotros tengamos un entendimiento del carácter de Dios. Por ejemplo, a ver qué están diciendo ahí, que sí, que amén, que no, dice alguien, que no sigamos. No, la mayoría están diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, pareciera que todo el mundo está de acuerdo. Así que el lunes, al finalizar la lectura, vamos a ver la Trinidad. Vamos a hablar un poco sobre la Trinidad. ¿Ustedes los cristianos son politeístas? No, nosotros no somos politeístas. Entonces, ¿por qué dicen que son tres? ¿Al fin qué? ¿Son tres? ¿Es uno? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso de la Trinidad? Bueno, la verdad no es fácil de explicar, pero el próximo lunes nos acercamos un poco a una explicación bíblica. Oiga, eso de la inmutabilidad de Dios me encanta porque es una definición que hemos traído donde podemos entonces comprender más el carácter de Dios. Recuerden, no cambia en cuanto a su carácter y su propósito, eso es inmutable. Sí cambia y es dinámico en cuanto a el actuar con el hombre, y casi siempre está basado en eso que no cambia, y es: pongo delante de ti la vida y la muerte, tú decides. ¿Quieres caminar por la vida? Este es el camino, por ahí anda. ¿Quieres caminar por el lado de la muerte? Pues este es el camino. O sea, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces, Dios no es que está cambiando cada vez diciendo, a este tipo voy a... No, o sea, hay como una coherencia de parte de Dios, ¿no? Y en esa coherencia, pues tenemos que entender que Él no cambia, sus principios siempre serán eternos. Ahora, que hay circunstancias que nosotros no alcanzamos a comprender de Dios, y aparentemente hay cosas que lo hacen ver como que, oye, Señor, pero aquí sí no entiendo. Bueno, lo entenderás, pero Dios es inmutable y hay pasajes que así lo establecen. Bueno, muy bien, terminamos por hoy. Vamos a ver entonces la Trinidad el lunes. Y también nos falta la omnipresencia de Dios. Nos falta un poco acerca de Dios como persona. Dios como persona. Nos falta también hablar de la omnisciencia de Dios. Y hay un tema que tenemos que meterle duro y es la santidad de Dios. Hay otro tema que es el amor de Dios. Nos falta hablar cositas. Ustedes, hermanos, están estudiando. Esto que estoy viendo con ustedes es una materia que en el seminario se llama teología propia. Es qué dice Dios acerca de sí mismo. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Así que les estoy dando la clase de teología
propia gratis. Todo siempre lo queremos hacer gratis porque entendemos que lo que hemos recibido de gracia lo damos, ¿no?